Buenas tardes, doctor. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Sí se ve, profe. Listo. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y el eje entre estos tres órganos del sistema endocrinológico. Varias cosas de las que voy a mencionar, ya le hice una introducción en la clase anterior. Entonces, para recordar un poquito, a ver, menciónenme unas 4 hormonas que tienen sus receptores en la membrana celular. Prolactina, Más. la insulina, Las catecolaminas, glucagón, ¿Qué más? calcitonina, Epinefrina, profe. Ahí están las catecolaminas. A ver, hormonas derivadas del colesterol. cortisol, Testosterona. ¿Cómo? aldosterona, 2 más. Testosterona. estrógeno, A ver, segundos mensajeros. calcio, AMP cíclico. Fosfolipasa. Hormonas que se producen en la adenohipófisis. Prolactina, profe. ACTH, hormona de crecimiento, TSH. TSH, la Luteinizante. luteinizante y la FSH. Listo. Muy bien. Entonces, la hipófisis, un pequeño órgano que se encuentra en el centro del cerebro sobre la silla turca, está unida al hipotálamo a través del tallo hipoficiario, donde es una estructura especializada donde se vierten las secreciones del hipotálamo y donde también viajan los productos del hipotálamo hacia la neurohipófisis, ¿verdad? Se divide en 2 partes bien diferenciadas. ¿Por qué digo bien diferenciadas? Porque tienen 2 orígenes embriológicos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior neurohipófisis. La adenohipófisis viene de la boca del ratte, que es una invaginación del epitelio faríngeo. Y la neurohipófisis es una invaginación del tejido nervioso del mismo hipotálamo. Como su palabra lo dice, es una invaginación, es una elongación o prolongación del tejido hipotalámico. Entonces, como vemos acá, pues la neurohipófisis controla la absorción de agua, ¿verdad? La osmolaridad plasmática a través de la ADH, y la oxitocina, pues también controla lo que es la parte de la contracción de los lobulillos de la mama en las mujeres y también de la contracción del músculo liso uterino. Sin embargo, pues todas las otras hormonas que se producen, tanto a la estimulación o la inhibición en la adenohipófisis, controlan la mayoría de las funciones de otros órganos del cuerpo. Por lo menos, ahí vemos la TSH, controla la tiroides, la CTH, la corteza suprarrenal, para producir ¿qué? La CTH. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se fueron?
No, profe, Sí, la corticotropina. Ajá, la corticotropina es la ACTH, Glucocorticoides. cortisol, exacto. La hormona de crecimiento también, pues además de producir hipertrofia e hiperplasia de las células de los músculos, los tendones, tejido conectivo y de los huesos, también tiene otras funciones como lo que son la gluconeogénesis, ¿verdad? Y aumento de la liberación de insulina. La prolactina, pues la producción de leche en las mamas. Entonces, la hipófisis anterior, ¿verdad? Secreta 6 hormonas peptídicas, todas son peptídicas, o sea, que vienen de las proteínas, que intervienen en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo. Entonces, ven acá el tallo, no sé si se logra ver el cursor, este es el tallo hipofisial. Vemos que la parte posterior es una invaginación del hipotálamo y que los axones de los cuerpos neuronales son los que bajan hacia la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿verdad? Entonces es una elongación, se produce en los núcleos paraóptico y supraventricular y se secretan a través de las terminales axonales en la neurohipófisis. Sin embargo, ocurre lo contrario, no lo contrario, sino algo diferente con la adenohipófisis. Vemos que la adenohipófisis tiene un sistema porta. Este sistema porta o de venas es donde viene la secreción de las hormonas que se producen en el hipotálamo. Entonces, por acá está la TRH, ¿verdad? En el hipotálamo, está la dopamina, está la liberadora de hormona de crecimiento, la inhibidora de hormona de crecimiento, la liberadora de gonadotropinas y la CRH o liberadora de corticotropina. Entonces, esto ya lo vimos, estos cuadritos son del Guyton, no lo he sacado más en ningún lugar, toda la charla de las primeras 3 presentaciones son del Guyton. Cuando hablamos de un poquito de diabetes, lípidos y paratiroides, ya son otros artículos que se los voy a pasar, no son tan largos, ¿verdad? Entonces, es un tipo celular por cada hormona que se produce en la adenohipófisis, ¿verdad? Y dependiendo de las características ácidas o bases de sus citoplasma, así se pueden diferenciar entre basófilas y acidófilas. Entonces, las células basófilas, ¿verdad?, son las que se tiñen de un color azul, su citoplasma, si hubiésemos hecho una tinción de hematocilina y dioxina, ¿verdad? Ahí tenemos la ACTH, TSH, LEH y FSH, son las basófilas. Y las azófilas, la prolactina y la hormona de crecimiento o somatotropas. Entonces, ¿qué representa en cuanto al porcentaje de células en la adenohipófisis? ¿De cuál hay más? Bueno, se dice que el 50% del total de todas las células de la adenohipófisis son células somatotropas, o sea que producen hormona de crecimiento. Ya un 10 al 30% son lactotropas o que producen prolactina. Un 20% están las gonadotropas que producen LH y FSH. Y en menos porcentaje están entonces la ACTH con un 10% y las tirotropas en un 5%. Eso con la adenohipófisis. La neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿verdad? Las hormonas se producen en los núcleos del hipotálamo. Entonces, en el núcleo supraóptico, ¿por qué se llama supraóptico? Bueno, imagino que ustedes saben mucho de neuroanatomía. Se ubica justamente arriba del quiasma óptico, ahí donde llegan y convergen los nervios ópticos, los segundos pares que se forma el quiasma. Bueno, justo por encima de él está el núcleo supraóptico, de ahí su palabra y su ubicación. Y produce ADH o vasopresina, que es lo mismo, o arginina vasopresina. Tiene esos 3 nombres. O también hormona antidiurética. Entonces, el paraventricular, ¿por qué paraventricular? Si hubiésemos visto aquí un corte diferente o sagital o coronal del cerebro, vamos a ver que este núcleo paraventricular se encuentra muy cerquita y al lado del tercer ventrículo. Entonces, por eso se llama paraventricular, al lado del ventrículo.
Entonces, ya esto lo mencionamos, ¿no? El axoplasma de las fibras nerviosas transportan las hormonas una vez producidas allá en el soma hasta las terminales axonales. Entonces, esto es... bueno, aquí se ve básicamente lo que le estaba hablando, ¿no? Del corte sagital del cerebro, donde se puede ver más cómo está el hipotálamo en relación con las estructuras vecinas. Esto ya lo vimos, ¿verdad? La hormona TRH, que es la de menor tamaño, solamente tiene 3 aminoácidos, estimula la secreción de la TSH. La liberadora de gonadotropinas estimula la secreción de LH y FSH. La liberadora de corticotropina, pues la liberación de ACTH. Y existe una hormona tanto estimuladora como inhibidora de las células somatotropas o las hormonas de crecimiento. La estimuladora, pues, como su palabra lo dice, y la inhibidora es la somatostatina, que también es una secreción del páncreas. La hormona inhibidora de la prolactina es la dopamina, ¿verdad? Es un neurotransmisor. Y la estimuladora de la prolactina es la TRH, ¿verdad? Entonces, aquí hablando cada una de las... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Es que estoy en un cuarto por acá metido en el hospital y no sé si se escuche bien. Sí, doctor. Sí se le escucha, profe. Ah, listo, gracias. Entonces vamos a hablar un poquito, yo hablo un poco rápido, de cada una de estas hormonas, unas 2 diapositivas por cada una. Tenemos la hormona de crecimiento, ¿verdad? Estimula y induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo que conservan esa capacidad, ¿verdad? Favorece el aumento del tamaño de las células y también estimula la mitosis, o sea que es una hormona hiperplásica e hipertrofia. ¿Saben cuál es la diferencia entre una hipertrofia y una hiperplasia, verdad? Eso ya lo tienen que haber visto en histología. ¿O eso no lo han dado? Bueno, entonces también contribuye a la diferenciación de determinados tipos celulares, ¿verdad? Por lo menos las células de crecimiento óseo y los miocitos precoces antes de que se formen pues las miofibrillas del músculo estriado como tal. Entre los efectos metabólicos, ¿verdad? Que yo les dije que aparte del crecimiento y diferenciación de las células musculares, las del tejido conectivo y los huesos, también tiene efectos metabólicos. Obviamente, para la mitosis, para el crecimiento celular y división celular, se necesitan proteínas. O sea que el efecto metabólico de la hormona de crecimiento es aumentar la síntesis proteica, moviliza también los ácidos grasos del tejido adiposo con fines energéticos y pues disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. ¿Para qué? Esto lo hace y produce un efecto diabetogénico. ¿Por qué? Como tiene estos efectos metabólicos para que haya crecimiento celular, para la síntesis de todas estas proteínas se necesita energía, ¿verdad? Entonces la energía viene principalmente de la glucosa. Entonces la hormona de crecimiento lo que hace es que disminuye la sensibilidad, por un lado, de la insulina a la glucosa, para que haya más glucosa circulando por si acaso se necesita. Es un efecto como contradictorio ahí, ya que un estímulo permanente de la producción de hormona de crecimiento puede llevar a los pacientes a un tipo de diabetes endocrinológica, ¿verdad? Entonces, este es el eje, ¿verdad? Las neuronas en el... Esto ya lo hablamos. Muy importante. Un ejemplo, y esta hormona del crecimiento sí lo hace de una manera diferente en cuanto a los ejes, por lo menos hipotálamo, hipófisis tiroides, hipotálamo, hipófisis suprarrenal. El eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento, no es totalmente el efecto directo de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, una vez secretada por la adenohipófisis, tiene que viajar al hígado. Entonces, en el hígado se van a producir unas sustancias que se llaman las somatomedinas, que son los que tienen el efecto final de la hormona de crecimiento, que se llaman los factores de crecimiento insulínico tipo 1 o el IGF-1, que es el IGF-1. Este IGF-1 es el que tiene, vamos a decir que es como un segundo mensajero, por decirlo así, pero más macro, más a lo macro. Acuérdense que los segundos mensajeros, cuando hablamos, era de intracelular. Esto lo hace mediante la producción de una macromolécula que entonces va a provocar el efecto final en los órganos, que ese es el factor de crecimiento insulínico tipo 1.
Entonces, esto sí es pregunta de examen, ¿verdad? Porque esto lo hace de una manera diferente en comparación cuando hablamos de la tiroides y demás. Entonces, en el músculo aumenta el grosor, ¿verdad? O número de miofibrillas. En el hueso también estimula la osteogénesis, y lo que hace en la grasa es mayor lipólisis, o sea que disminuye los depósitos de grasa. No van a ver un acromegálico, como te digo, o un gigante gordo o con mayor acúmulo de grasa, porque ella estimula la lipólisis. Esto es lo que le estaba hablando, ¿verdad? Que lo hace a través de sustancias intermediarias como el factor de crecimiento insulínico, el IGF. Hay 4, pero este es el más importante, y esto no es pasta solamente de libro. Esto se utiliza para determinar y para hacer el diagnóstico de los pacientes que se sospechan de acromegalia, ¿verdad? Estos pacientes que tienen de la nada ya a los 25 años o más, más cabezones, más pronunciación del arco ciliar, sirven los anillos y estas cosas, pues sospecha de acromegalia, es mandar los niveles de IGF-1. Entonces, bien importante eso. Cuando lo di, pensé que eso solamente era de libro y me lo tenía que aprender, pero en la práctica clínica se utiliza. ¿Cuáles son los estímulos para la liberación de hormona de crecimiento? Pues el descenso de la glicemia, como vimos, era como la glicémica, cuando hay hipoglicemia, pues se libera. Cuando los ácidos grasos libres en sangre están bajos, en comparación, cuando hay aumento de los aminoácidos en sangre altos, pues se libera hormona de crecimiento también para el depósito de los mismos, y que no se utilicen con fines energéticos, porque la hormona de crecimiento lo necesita para crecimiento, ¿verdad? Este es un cuadrito que puse el semestre pasado porque la imagen que hablábamos de el porcentaje de células o el tipo de células que correspondían a la adenohipófisis. ¿Qué dije yo? ¿Cuál era el mayor porcentaje de células en la adenohipófisis productoras de hormona de crecimiento? Sin embargo, cuando hablamos de los tumores, yo tengo un paciente hospitalizado con un macroadenoma hipoficiario no funcionante, o sea, no produce ninguna hormona, es un macroadenoma, pero sí está produciéndole al paciente muchos síntomas visuales. ¿Por qué? Porque estos pacientes con tumores en la hipófisis producen problemas visuales. ¿De comprimir en quiasma óptico? Exactamente, mira que allá arriba están en las imágenes, ¿no? Está cerca al quiasma óptico, entonces por ahí pasan, ¿verdad?, las fibrillas de las neuronas de la retina temporal y nasal, donde se decusan, ¿verdad? Entonces los pacientes pueden tener amianopsia y todas estas cosas. Sin embargo, cuando vamos a ver el tipo de tumores, vamos a ver que el mayor porcentaje de tumores de la adenohipófisis son los productores de prolactina, ¿verdad? Aquí vemos un 30-60% de los adenomas hipofisiarios son productores de prolactina. En menos porcentaje tenemos los productores de hormona de crecimiento, ¿verdad? Y ya en mucho menor porcentaje tenemos las liberadoras de ACTH. Y si hubiese un tumor liberador de ACTH, ¿con qué síndrome se presentaría el paciente? ¿Qué síndrome tendría este paciente? Cushing. Cushing. Exactamente. Bueno, no es síndrome, una enfermedad de Cushing por mayor liberación de cortisol. Ay, pero si acá abajo lo dice. Entonces, también existe un gran porcentaje, y aquí está mi paciente, ¿verdad? El 55%, donde el adenoma es no productor, o sea, no produce nada, solamente empieza a crecer tejido fibroblástico, ¿verdad? O células de sostén, por decirlo así, pero no produce ningún tipo de hormona. Sin embargo, clínico de este paciente, que es el que tiene mi paciente, es falla pituitaria. O sea que estos pacientes van a estar con hipogonadismo hipogonadotrófico,
vamos a tener hipotiroidismo secundario y vamos a tener también una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Verdad? El enanismo, estos pacientes cuando cuando llegan a los 4 años el crecimiento es menos de 6 centímetros por año, y estos pacientes por lo general tienen panhipopituitarismo. No solamente tienen deficiencia de hormona de crecimiento, sino también son hipotiroideos, tienen hipogonadismo y demás cosas. Sin embargo, con el gigantismo, es aquel tumor hipoficiario que aparece antes de la adolescencia, antes de que los huesos se unan a las epífisis, ¿verdad? Y recuerden que este tiempo en el crecimiento, las personas o los tejidos tienen esa capacidad todavía de elongarse y crecer. Entonces, si están sometidos permanentemente a un estímulo por estas hormonas, van a crecer más de 2,5 metros, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pueden sufrir de diabetes por lo que ya le mencioné, ¿no? Que tiene el efecto hiperglicémico. Lamentablemente, estos pacientes que no reciben un tratamiento adecuado, ya sea cirugía, radioterapia o inhibidores o agonistas del receptor de somatostatina, como el octiotride, el anreotide, entre otros, presentan falla de la hipófisis. ¿Por qué? Porque el tumor, como crece, daña las células circundantes. Entonces, al final, los pacientes quedan con déficit de todas las otras hormonas. Y la acromegalia, que unas imágenes para enseñarles, la viejita de abajo, esa señora, en una foto anterior, una señora normal. Sin embargo, 5 años después, ¿cómo tiene la nariz? El arco ciliar, ¿verdad? Los labios, si pudiera sacar la lengua, estuviese con macroglosia y demás, y esto es producto de una acromegalia secundario a un tumor hipoficiario productor de hormona de crecimiento. Y como ya está vieja, ¿verdad? Los huesos, los cartílagos y todas estas cosas han perdido su capacidad de sufrir de hiperplasia. Por lo tanto, ahora solamente sufren hipertrofia y hay mayor crecimiento de lo que son el tejido óseo y demás, pero in situ. Miren, este es un rayo X. Como se ve, es la misma persona, un rayo X lateral de cráneo, como se ve tanto la misma calota, y miren la prognatia que tiene este paciente, mira cuánto se ha elongado el maxilar inferior, así mismo como los huesos nasales y de las prominencias supraciliares. Pasando a la prolactina, pues, ¿cuál es su función? La producción de leche en las glándulas mamarias, pero además tiene otras funciones endocrinológicas. Tiene que ver con la osmorregulación también en el hipotálamo. Tiene que ver también con el metabolismo de carbohidratos y lípidos, pero en menos comparación si hablamos de cortisol y hormona de crecimiento, ¿verdad? Algo muy importante, y esto cuando las pacientes sufren de amenorrea, ¿verdad? Que tienen aumento del tiempo entre una menstruación y otra, más de 3 o 4 meses, hay que sospechar también trastornos en la producción de prolactina, ya que como lo dice acá, tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de gonadotropinas y puede provocar amenorrea. O sea que una mayor secreción de prolactina puede disminuir la secreción de sus células vecinas, de LH y FSH. Por lo tanto, pues las mujeres no van a tener periodos regulares, ¿verdad? Van a tener amenorrea o oligomenorrea. Y en los pacientes masculinos, pues la parte de disminución de la libido, disminución del tamaño testicular y menor producción de semen y demás, ¿verdad? ¿Qué estimulan la secreción de prolactina? Ya lo mencionamos. TRH, y esto es pregunta de examen. La succión del pezón, el coito, el sueño, el estrés, los antidopaminérgicos. ¿Por qué los antidopaminérgicos producen aumento de la secreción de prolactina? Exactamente. O
O sea que si tenemos mayor, menor dopamina circulante, ¿verdad? La prolactina va a ser de las suyas y se va a liberar, ¿verdad? El dolor y la metoclopramida. La metoclopramida es un antidopaminérgico también, anti-D1 y D2, que funciona como antiemético, ¿verdad? ¿Quiénes inhiben la secreción? Aquí está mal escrito esto. ¿Quiénes inhiben la secreción de prolactina? La dopamina, los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina, y la cabergolina es el tratamiento médico actual de primera elección para las mujeres y hombres que tienen un adenoma hipoficiario productor de prolactina, es la cabergolina. Tenemos también la bromocriptina, sin embargo la bromocriptina ya no se utiliza tanto, ya que produce muchos síntomas adversos y secundarios, pero era la que primero se utilizaba en el tratamiento de los tumores productores de prolactina. Y también los antihistamínicos H2. Hablando de la TSH o tirotropina o hormona estimuladora de la tiroides, esto lo vimos en la clase también anterior, que hablamos un poquito. ¿Qué hace la TSH? Bueno, aumenta la secreción de T4 y T3 por la tiroides, ¿verdad? Eso es lo que a grosso modo nosotros sabemos. Sin embargo, dijimos que la célula folicular de la tiroides tiene un sinnúmero de partes, de estructuras especializadas, de transportadores, que todos ellos son estimulados por la TSH. Recordábamos que hay una macromolécula en el folículo, adentro del coloide, ¿verdad? Que es la tiroglobulina, que son, ¿qué aminoácidos son unidos uno tras otro? ¿Qué aminoácido es este? Para formar la tiroglobulina, la tirosina, ¿verdad? Entonces, la TSH también aumenta la proteólisis de la tiroglobulina para fomentar la liberación de T3 y T4. También aumenta la actividad de la bomba de yodo y sodio para la mayor captación de yoduro por la célula folicular. Y también estimula la mayor expresión de la yoduro peroxidasa o peroxidasa tiroidea. ¿Para qué? Para la oxidación del yoduro a yodo cero, para incorporarlo entonces a los residuos de tirosina en la macromolécula tiroglobulina. O sea que la TSH produce todo en la glándula tiroidea. La FSH y la LH son producidas por las células gonadotropas allá arriba en el hipotálamo, en la adenohipófisis, y va a producir varios mecanismos tanto en el ovario como en el testículo, ¿verdad? Entonces, los receptores hay que tener en cuenta, yo no sé si esto creo que en la universidad esto es lo que uno menos ve, porque cuando da ginecología yo no me acuerdo que me hayan explicado estas cosas de esta manera. Pero vamos a hablar de un folículo en el ovario. Arriba, esta imagen superior de la derecha. Este es un folículo ovario. Si pudiéramos hacerle un corte histológico y una vista más profunda, yo sé que esto no es un corte en vivo como tal, pero es una figura. Ven que este cuadrito, esta es la magnificación. Bueno, este folículo se divide en células de la teca, que es como el techito o la membrana más externa, y la célula de la granulosa, que es la parte más interna, ¿verdad? Entonces, la célula de la teca tiene receptores de LH. Ven acá arriba, esa es la luteinizante y este es el receptor de LH, que utiliza como segundo mensajero, ¿quién? El AMP cíclico. ¿Vieron? Este es un ejemplo vivo para hablar de todas las cosas, las pastas que hablé anteriormente. Entonces, este estímulo de los receptores de LH en las células de la teca aumenta las enzimas que tienen que ver con la transformación del colesterol a androstenediona. La androstenediona, como su palabra lo dice, es un no, ¿verdad? Tiene efectos androgénicos para los hombres, ¿verdad? Bello
voz, voz ronca, mayor músculos y estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, como estamos hablando de un folículo ovárico, en las células de la granulosa tienen receptores ¿de qué? De FSH. Aquí están, ¿ves? La folículo estimulante. Entonces, en esa célula de la granulosa van a estimularse sus núcleos para la mayor formación entonces de otras enzimas, que son las aromatasas. ¿Qué hace la aromatasa? Bueno, esa androstenediona que se formó en la célula teca va a transformarse en estrona y luego por la 17 hidroxideshidrogenasa se va a formar estradiol y después los estrógenos. Eso es lo que pasa acá en el folículo ovárico. Facilito, ya más nunca se lo va a olvidar. Cuando van a ver ginecología, le van a dar cátedra al ginecólogo cuando hablen de estas cosas. Y lo que pasa acá en el testículo, sabemos que las células de Leydig son las que se encargan de la producción de testosterona y la de Sertoli para la espermatogenia. Vasopresina, ¿verdad? Producida en el núcleo supraóptico del hipotálamo, 9 aminoácidos y tiene muchas acciones. ¿Cuántos receptores tiene la vasopresina? 3. 3, V1, V2 y V3, ¿verdad? Entonces, tiene un potente efecto antidiurético mediante la restricción de agua en los túbulos renales, mediante el estímulo de qué receptor, el 1, el 2 o el 3. El 2. Posee vasoconstricción y redistribución del volumen sanguíneo a través de la estimulación de qué receptores, el 1, el 2 o el 3. V1, vasoconstricción. V1. Estimula la gluconeogélisis hepática a través del V1, V2 o V3. El V3. Y el aumento de la secreción de ACTH también por los V3. Participa en acción de los procesos de aprendizaje y memorización. No me pregunten cómo hace esto porque yo no sé. Y estimula la producción y liberación del factor de la coagulación, el 8. ¿Verdad? Ya de aquí, en pacientes con hemofilia tipo A y demás que tienen déficit de estos factores de coagulación, puede ser un tratamiento como de rescate, sabemos que no es un tratamiento de base, para estos pacientes que tienen déficit de este factor de la coagulación. Entonces, ¿quiénes estimulan la liberación del ADH? Acuérdense que les hablé que el ADH, la hormona antidiurética o arginina vasopresina, controla la osmolaridad plasmática. O sea que, ¿cuál es el valor de osmolaridad plasmática normal? 275. 285 a 395, más o menos. Entonces, cuando la osmolaridad plasmática sube entre 2 miliosmoles, ¿verdad? Ya la célula en el hipotálamo sensa estos cambios en la osmolaridad y se libera ADH. O sea que el aumento de la osmolaridad plasmática es el principal estimulador para la liberación de ADH, ¿verdad? La presión arterial. Cuando hay aumento de la presión arterial o aumento de o mayor estímulo de los vasoreceptores en el callado aórtico o también allá en la receptores disminuye entonces la de ADH, hay más volumen, no necesitamos retener tanto líquido, así es que se traduce en grosso modo. Cuando los receptores de volumen se estimulan, o sea, hay que tener en cuenta un receptor y qué es en verdad lo que sensa, a la alta, a la baja, ¿verdad? Los vasoreceptores de presión sensan es la presión alta, ¿verdad? Pero los de volumen sensan es un volumen bajo. Entonces, un volumen sanguíneo, liberación de ADH, ¿verdad?
Náuseas, la hipoglicemia, ¿verdad? También estimula la ADH, ya que la ADH, glucogenólisis, tanto la fiebre y la angiotensina 2 también estimulan la secreción de ADH. Tiene 4 mecanismos conocidos: activación de receptores V1 en las células musculares lisas del lecho esplácnico, ¿verdad? Modulación también de los canales de potasio sensibles a ATP, modulación del óxido nítrico, y también tiene potenciación de los agentes adrenérgicos y vasoconstrictores, ¿verdad? El V1, como el compañero lo mencionó, contracción del músculo liso, y también tiene efectos sobre el miocardio. Dice acá mayor hipertrofia de los cardiomiocitos, mayor contracción uterina, pero en verdad esto son otras funciones que se le ha descrito, no necesitan sabérselas. El principal estímulo de receptores V1 es la constricción del músculo liso vascular, ¿verdad? El V3, ¿verdad? Es la estimulación de la secreción de ASTH allá arriba en la adenohipófisis, esa es la principal, ¿verdad? Y el V2 tiene que ver con la inserción de los canales de aquaporina 2 en la membrana luminal para la mayor absorción de agua que viene vallada del filtrado glomerular para que pueda pasar entonces a los vasos sanguíneos circulantes. Más o menos esto es lo que pasa, ¿verdad? La vasopresina en los túbulos colectores. Esto es una nefrona. ¿Ya dieron nefro? ¿La doctora Arroyo le dio clase? Sí. Sí. Ya dimos, profe. Bueno, entonces, esto es una nefrona, ¿verdad? Acá está la arteriola aferente, la eferente. Como esto tiene una presión aquí negativa, por decirlo así, hay mayor, se produce el filtrado glomerular. Pero en ese filtrado va electrolitos, va agua, va iones y un montón de cosas, ¿verdad? Hasta azúcar puede ir ahí, y en casos de daño glomerular puede ir hasta proteínas. Entonces, todo ese filtrado, ¿verdad? La misma nefrona tiene la capacidad de absorber electrolitos y secretar algún exceso de ellos, ácido úrico, fosfatos y estas cosas. Eso solamente por decirles alguna cosa, ¿verdad? Pero acá, cuando el filtrado llega a los túbulos colectores, las células de los túbulos colectores tienen receptores para V2. Y miren, este receptor de V2 está acoplado ¿a qué? A una proteína G, que tiene los 7 dominios transmembranas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las proteínas G? Bueno, los receptores V2 tienen receptores acoplados a proteína G. Entonces, una vez estimulado estas células, ¿verdad? Va a haber un sinnúmero de reacciones intracitoplasmáticas para que al final las moléculas de aquaporina 2 que pueden estar en vesículas ya preformadas o no formadas, pueden estar tanto preformadas o no, la estimulación del V2 también puede provocar que aquí se sintetice de nuevo más aquaporinas 2. Bueno, van a ser traslocadas literalmente hacia la membrana luminal, aquí viene el miau, ¿verdad? Para que el exceso de agua o el agua que el cuerpo necesite, acá está el vaso sanguíneo, pueda ser absorbida para luego pasar a través de las aquaporinas 4, esas sí no necesitan estímulos de la V2, para la absorción y mayor dilución del plasma sanguíneo. ¿Me entendieron? Facilito. Entonces, estas patologías, así como hablamos de gigantismo, hablamos de enfermedad de Cushing y todas estas cosas, cuando hay un exceso en la liberación o efecto de la hormona antidiurética, van a provocar alteraciones por el efecto en exceso del mismo. Entonces puede aparecer lo que es el SIAD, que no es más que el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿verdad?
¿Qué pasa? Que debido al exceso de esta hormona va a haber una retención excesiva de líquido, ¿verdad? Allá a nivel renal, y va a disminuir la concentración o va a disminuir la osmolaridad, ¿verdad? La osmolaridad normal de 285 va a bajar, ¿verdad? Y esto va a ser debido a la dilución. La osmolaridad no es más que la concentración, por decirlo así, de la sangre. ¿Cuál es el principal componente que le da la osmolaridad o la concentración a la sangre? Es el principal electrolito extracelular, que es el sodio, sumado al azúcar y sumado al nitrógeno de urea. No sé si han visto la fórmula de la osmolaridad, pues esos son los que le dan la osmolaridad a la sangre. Entonces, si tú tienes más agua por retención, va a haber menos soluto en ese montón de agua. Por lo tanto, va a haber una hiposmolaridad por dilución. ¿Cuáles son las principales causas? Las causas, pues, son varias. Traumas craneales, eventos cerebrovasculares isquémicos, tumores, neuroinfecciones como las meningitis, ¿verdad? Alteraciones pulmonares como son las tuberculosis, neoplasias, neumonías, tumores como el de próstata, bueno, el de próstata, el broncogénico, el de páncreas y el renal, son los principales tumores que producen estos síndromes paraneoplásicos. Cuando un tumor produce una hormona, ¿verdad?, que no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué ser secreción de un tumor, se produce lo que es un síndrome paraneoplásico, o sea, secundario a la neoplasia. Y el cáncer de pulmón de células pequeñas es el principal tipo de tumor que causa este efecto paraneoplásico tipo SIAD. Algunos fármacos como los antidepresivos tricíclicos, los neurolépticos de primera generación, la carbamazepina. De los antiepilépticos, ¿verdad? La carbamazepina es un antiepiléptico. De los antiepilépticos, la carbamazepina es el que más SIAD produce, ¿verdad? Ahí tenemos algunos antineoplásicos y la clorpropamida. También el dolor, el estrés, la hipocalemia, el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida también pueden provocar el SIAD. Básicamente, este mecanismo por el cual se produce SIAD en el cuerpo, ¿vale? Mayor, un exceso de la liberación de ADH, y acá tenemos todos los efectos a nivel de las células de los túbulos colectores, como hay mayor absorción de agua. Entonces, ¿cómo se diagnostica el SIAD? El SIAD se dice que es un diagnóstico de exclusión. ¿Verdad? El paciente llega letárgico, con debilidad, que ya no come los últimos 2 días, y se le hace una electro 18 de sodio. ¿Qué es deshidratación? Está usando diurético, ha aumentado mucho, se llenó de agua y se diluyó, ¿verdad? Hay que descartar todo. Tiene cirrosis, tiene síndrome nefrótico, ¿verdad? Todas esas cosas hay que descartarlas primero. De mandatorio pensar primero en todas esas cosas antes que pensar en un SIAD. Cuando todas esas cosas ya las hemos descartado, el paciente tiene hiponatremia, tiene una osmolaridad baja, ¿verdad? Y el exceso o la cantidad de sodio que hay en la orina de este paciente supera los 40 miliequivalentes. Y la osmolaridad de la orina. ¿Cómo estaría la osmolaridad de la orina en un paciente que retiene mucha agua? Baja. Disminuida. ¿Por qué? No estaría concentrado. Concentrada. Entre más concentración de solutas en la orina, entonces hay mayor osmolaridad, obviamente. Entonces había una osmolaridad mayor de 100 miliosmoles. Y como lo dice acá, pues hay que descartar que el paciente no esté usando diuréticos tipo tiacídicos. ¿Alguien se sabe? Menciónenme 2 diuréticos tiacídicos. Indapamida, hidroclorotiazida.
clortalidona. Esos son diuréticos tiacídicos que pueden provocar hiponatremia. Y como dice acá en el cuadrito que está a la derecha, excluir que el paciente no tenga hipotiroidismo o no tenga una insuficiencia suprarrenal primaria. O sea, que no le haga falta, ¿qué? Cortisol. Cortisol o aldosterona, ¿verdad? Acuérdate que la aldosterona reabsorbe sodio. Y si no existe, el sodio todo se va a ir en la orina y va a haber menos concentración en sangre. Entonces, la contraparte es la diabetes insípida. Es cuando o no se produce ADH en el hipotálamo y la neurohipófisis, o esta no tiene su efecto a nivel renal. Entonces, si no se produce de una manera adecuada en el hipotálamo, está la diabetes insípida central. Las causas secundarias son las más comunes. Ahí tenemos los tumores, postquirúrgicos, las infecciones, enfermedades granulomatosas que tengan infiltración ahí arriba, ¿verdad? Eventos vasculares, tomar mucho guaro y también enfermedades autoinmunes. De las diabetes insípidas nefrogénicas, de las causas tenemos la hidronefrosis. No sé si saben qué es una hidronefrosis. Es cuando se produce orina normal, pero cuando baja por las cálices se encuentra con alguna obstrucción y la orina se devuelve así, va a valga redundancia, y los riñones se hinchan por acúmulo de orina, ¿verdad? La amiloidosis renal también podría ser una. Y por aquí les puedo mencionar, la anemia falciforme y el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi puede ser a lo que es una tubular renal tipo 2, donde el túbulo proximal pierde esa capacidad de absorber muchos de los electrolitos que se filtran allá arriba en la cápsula de Bowman. También, y algo que podemos ver en el hospital, por decirlo, oye, que lo van a ver cuando sean internos, es el uso de anfotericina B. El anfotericina B es un antifúngico que se utiliza en pacientes con hitoplasmosis diseminada y también en pacientes con criptococosis meningea. Y algunos pacientes psiquiátricos que son bipolares, que utilizan estabilizadores del humor, como es el carbonato de litio, también pueden provocar diabetes insípida nefrogénica. Entonces, si ponemos y en espacio, causas de diabetes insípida nefrogénica, las más principales serían la hidronefrosis, la renal. Hormonas tiroideas. Ya las patologías tiroideas las mencionaron, ¿verdad? En la primera clase sí. En la primera clase, sí, ¿verdad? Bueno, si alguna pregunta con las cosas que acabo de hablar, termino de hablar con las clases después. ¿La terminamos? Seguimos. Bueno, la glándula tiroides está situada justo por debajo de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea, ¿verdad? Está situada sobre el cartílago tiroides y cricoides, sobre los primeros 2, 3, 4 anillos de la tráquea, ¿verdad? Su peso oscila entre 15 y 20 gramos, está controlada por la TSH y produce T3, T4 y calcitonina. Le quise poner unos valores los más parecidos a los valores que podemos encontrar en los laboratorios. Y esto sí es tedioso. Yo no me logré aprender como tal los valores de las hormonas tiroideas hasta que fui residente como de primera. Porque si ven, en la mayoría de los laboratorios utilizan unidades de medidas diferentes y los puntos de corte son diferentes. Entonces a veces no sabes cómo interpretarlo, pero este cuadrito que está aquí es lo más parecido a que puedes encontrar en un examen del seguro, por decirlo así.
Una TSH o tirotropina entre 0.5 y 4.5 miliunidades internacionales por ml es lo normal. 0.5, 4. La T4 total es la suma de la libre más la unida a las proteínas. Tiene un rango entre 6 y 14, más o menos. La T4 libre va de 0.9 a 1.6, 1.7 por ahí, pero nanogramos, o sea, medida mucho más baja que la T4 libre que se da en microgramos. Y la T3 total también que se da en nanogramos de 0.8 a 2 nanogramos por ml. Entonces esto ya bastante de la producción de hormonas tiroideas por la tiroides es T4. La mayoría es T4 o tetrayodotironina. Ya el restante, del 5 al 7%, entonces T3. Pero ¿cuál es más potente? ¿Cuál es la que tiene el efecto final? La T3. Dice que es 4 veces más potente que la T4. Con el tiempo, toda esa tiroxina, toda esa T4 que se produce en la tiroides, para hacer su efecto, ¿dónde están los receptores de las hormonas tiroideas? Núcleo de la En el célula. núcleo. En el núcleo. Necesita las desyodasas, la tipo 1, la tipo 2, para que esta tetrayodotironina pierda un yodo y entonces tenga su molécula activa como tal, que es la T3. Entonces, las funciones son similares, pero unas tienen efectos más rápido que la otra. La T3 es mucho más rápido que la T4. Entonces, se dice que el yoduro es necesario para la formación de tiroxina. Esto ya lo vimos. Para formar una cantidad de tiroxina normal todos los días se necesitan al año por lo menos 50 miligramos de yodo. Qué poquito. Lo que equivale alrededor de la semana de 1 miligramo. ¿Y a dónde se absorban los yoduros? Pues a nivel intestinal. Y solamente se extrae una quinta parte. Las demás se va en las heces. Entonces, ya esto lo hablamos, ¿verdad? Desintransportador, la pendrina. Aquí lo que podemos hablar nuevo, porque esta imagen la he presentado 3 veces, es una vez que se organifica. ¿Qué es la organificación del yodo? No es más que la oxidación del mismo y que se pegue a los residuos de tirosina. Eso se llama organificación. Entonces, cuando toda esta tiroglobulina está yodada, produce en esta célula, folicular, se produce la endocitosis de esta macromolécula. Y entonces existen proteasas de la tiroglobulina que la segmenta en monoyodotironina y diyodotironina. Como su palabra dice, la monoyodo solamente tiene un yodo y la diyodotironina tiene 3. Entonces se pueden unir tanto 2 diyodo juntas para formar T4 y una diyodo con una monoyodotironina para formar entonces T3. Y para que vean la T3 o la T4, entonces esto más adelante a hablarles, ¿verdad? Que es la organización, bla, bla, bla. Entonces, estos son todos los efectos, no son efectos, son todos. Se pasa a la T4 y a la T3 para poder quedar la hormona con su actividad biológica como tal. Aquí algo que, por lo menos en estas imágenes de aquí, no sé si logran ver el cursor, esto que dice T3 y RT3. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante cuando hablamos de enfermo o cuando hablamos de es reversa. Como ven, estas rayitas, estos palitos rojos que hay aquí, esos son yodos. Eso es una I. Esos son yodos. Pero si ven, este anillo que está aquí tiene un yodo en esta posición. Y este anillo que está acá tiene 2 yodos en esta posición. Esa es la estructura química normal
de la T3 activa. Esa es la que llega al núcleo y hace sus efectos. Pero hay una T4R o T4 reversa, donde la posición del yodo, en vez de estar en este anillo del medio, pasa a la posición de este anillo acá. Y tan solo con esos cambios de posición de este ion, la T3 pierde actividad y se forma la T3 reversa. ¿Y para qué yo estoy hablando de esta pasta? Porque más adelante vamos a ver que cuando existen pacientes con estrés agudo o muy enfermos y demás, recordando que la hormona tiroidea es una hormona catabólica, aumenta la síntesis de proteínas, el catabolismo de proteínas, el catabolismo de azúcar, ácidos grasos, síntesis de proteínas, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en pacientes sumamente enfermos, ¿cómo vamos a someterlos a un mayor catabolismo? Si lo que necesitamos es reservas de energía. Entonces, el cuerpo es sabio y en vez de utilizar las desyodasas tipo 1 o tipo 2, que son las que le quitan el yodo a estas tirosinas, a estas hormonas tiroideas, se la quitan en un lugar donde la hormona queda inactiva. Facilito. ¿Cómo se transportan las hormonas tiroideas? Dijimos que la mayoría de las derivadas de la tirosina o del colesterol viajan unidas a proteínas. La principal proteína que transporta la T3 y la T4 son las globulinas fijadoras de tiroxina. También tenemos la prealbúmina y también un tipo de albúmina que se ancla a la tiroxina. Estas son lo que le estaba hablando ahorita expuesto acá en una imagen. La T4 y la T3 llega a la membrana celular y puede pasar a través del transportador. Esto no es receptor, ¿verdad? Entonces, en el retículo endoplasmático de la célula existe esto que dice aquí D2, es desyodasa tipo 2. También existen desyodasas tipo 1, dependiendo en qué órgano se encuentra. ¿A dónde está la desyodasa tipo 2? Pues está en el hígado, está en el riñón, está en la misma tiroides. La desyodasa tipo 1 se encuentra allá arriba en el hipotálamo, allá se encuentra. Y la desyodasa tipo 3, que es la que se encarga de ¿qué? De pasar la T4 no a una T3 normal, sino a una T3 reversa. Entonces, aquí en manera simple para explicar los pasos que tiene que ocurrir para que la T3 haga sus efectos a través de sus receptores en el núcleo. Y los efectos finales de la hormona tiroidea van a ser un sinnúmero. Acuérdense que es una hormona catabólica. Entonces, actúa en el desarrollo del sistema nervioso central, en el crecimiento, aumenta el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, aumenta el inotropismo, cronotropismo, la respiración, mayor número de mitocondrias dentro de una célula, mayor consumo de oxígeno, gluconeogenia, gluconeogélisis, lipólisis, síntesis de proteína, ¿verdad? De ahí que los pacientes con hipertiroidismo salgan así como yo ahorita, hablando rápido, con insomnio, activados y demás. Enfermedad de la tiroides, el hipertiroidismo. ¿Cuál es la principal causa de hipertiroidismo a nivel mundial? Es la enfermedad de Graves-Basedow, es la principal. El hipertiroidismo es la hiperactividad de la glándula tiroidea, que da como lugar a concentraciones elevadas de las hormonas tiroideas. Es la hiperactividad, es cuando se produce, cuando la maquinaria productora de T3 y T4 están dando. Forma T3, forma T4. No es lo mismo que tirotoxicosis. La tirotoxicosis es un síndrome que se produce por altas concentraciones de hormonas tiroideas circulantes, pero pueden ser porque la paciente se tomó mucha levotiroxina o porque la paciente tiene una tiroiditis, hay una inflamación de la tiroides y debido a esa inflamación se liberan todas esas hormonas que estaban formadas ahí a la sangre, o por un mismo hipertiroidismo de enfermedad de Graves-Basedow. O sea que esa es la diferencia entre 1 y 2. Como le dije, la causa más común es la enfermedad de Graves. ¿Y qué pasa aquí?
a pesar que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿verdad? Donde intervienen anticuerpos, aquí hay un autoanticuerpo estimulante de la tiroides, que son los TIS. ¿Qué son eso? Vamos a ver si tengo una imagen por aquí. Bueno, no la tengo. Así como existe la TSH, ¿verdad? Los linfocitos B, pues, que son los que se encargan de producir anticuerpos, producen una molécula similar o con efectos hacia los receptores de TSH en las células foliculares. Y si hay algo que es como un agonista estimulando esa célula folicular para la producción de T3 y T4, la célula lo va a hacer. Entonces, este es un autoanticuerpo estimulante de la tiroides que funciona como TSH. Esa es la causa. Otra de las causas tenemos el bocio multinodular tóxico. Este es más frecuente en personal más adulto, mayor. Las tiroiditis, ¿verdad? Inflamación. Hay un sinnúmero de tiroiditis. Tenemos la tiroiditis granulomatosa, posviral, la de Reide, la de Kerbein, por amiodarona, por radiación, por trauma, ¿verdad? También puede ser un nódulo tóxico, un nódulo dentro de la tiroides hiperfuncionante. Y el exceso de levotiroxina, ¿verdad? Ese es un hipertiroidismo facticio, porque la persona está sobredosis de levotiroxina. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues todo secundario a la hiperestimulación. Diarrea, debilidad, insomnio, irritabilidad. Yo tengo todo esto, pero no sé si son por los cierres o qué. Ritmo cardíaco acelerado, pérdida de peso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ser mujer, mayor de 60 años, que tengas antecedentes familiares de hipertiroidismo, ¿verdad? En otras enfermedades autoinmunitarias, como lo es el vitiligo, la alopecia areata, todos esos pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas pueden tener también Graves' bacillus. Haber recibido tratamiento con yodo radiactivo, medicamentos antitiroideos, también pueden provocar un tipo de tiroiditis. En verdad, esta diapositiva yo la iba a eliminar, pero no tienen que saber. ¿Hay un paciente grave? Venía a presentar algo. Disculpen. Sí. ¿Qué? Sí. Viene referida por una lesión en el cuello. Eso tenía una alteración de las pruebas. No sé cómo por allá se le hizo ultrasonido hepatobiliar que habla de colelitiasis y tiene una bilirrubina levemente aumentada y pasa en los 160. Y después de eso se le hace el ultrasonido de cuello que habla de colección. Ella lo ve otorrino por ese tema y pone su nota que se le hizo hoy un CAT y el CAT se habla de que gran colección en el cuello. ¿Colección o masa? Yo llamé a otorrino para ver qué hacíamos con ella, porque bueno, ya tenemos el resultado y me dice que ya no la va a admitir, que esa paciente, si bien tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, es una paciente que tiene pruebas de función hepática alterada, y entonces, que hay que debe ser. ¿pero hay que hacer siempre? ¿Tiene coledocolitíasis? No solo habla colelitiasis. Bueno, tiene pirano vesicular. Ajá. Entonces yo le dije, pero doctora, ¿tiene un ultrasonido? Y sí, pero tiene la pasan 200 y pico, tiene la bilirrubina. Uno le pasan 200 no hay diagnóstico de pancreatitis. Es 3 veces lo normal. Eso yo le comenté, pero me dice que no. Incluso la señora nunca ha tenido dolor abdominal. Lo veo. ¿Dónde está? En el cuarto. Ella está tranquila, pero no me la. Ella está de turno. Ella es la que está de turno. Sí, Álvarez. Esta posición tratamiento del hipertiroidismo, pero no vamos. Tiroidea es desencadenada por un evento agudo. Las principales causas es un enfermedad de Graves, una tiroiditis o un exceso de hormona tiroidea.
Sin embargo, los pacientes que ya tienen un bocio, tienen un nódulo tóxico o tienen y se enfrentan a una infección, lo operan, tienen algún accidente, les da un infarto, un TEP en el parto o usan fármacos como lo son la amiodarona y estas cosas pueden provocar una liberación excesiva y rápida de hormonas. Una clínica, yo he visto varias y personas que estos pacientes llegan y aumento de cardíacas, ictéricos, ¿no? Entonces los pacientes tienen alta mortalidad si no tienen un tratamiento adecuado y oportuno. Parte de esta enfermedad es una hiperactividad de la glándula T. Son las principales causas. La principal causa de hipotiroidismo, las causas autoinmunitarias, Hashimoto, que es lo mismo hablar de una tiroiditis autoinmune o crónica, donde hay anticuerpos contra la yoduro peroxidasa, anticuerpos frente a la tiroglobulina. De aquí que si hay anticuerpos que dañan una enzima, no se va a poder organificar el yodo para poder incorporarlo hacia la tiroglobulina para formar T3 y T4. O sea que esta es la principal causa. El bocio coloide endémico en pacientes, esto ya no es tan frecuente debido pues a la incorporación de sal yodada y demás. Las tiroiditis en su fase, ¿cómo te digo? Las tiroiditis tienen fases. La primera fase es que el paciente está hipertiroideo por la inflamación y se libera la hormona ya preformada. Sin embargo, como la inflamación persiste, las células tiroideas quedan aturdidas. Entonces, durante ese tiempo ocurre un hipotiroidismo transitorio, que de paciente a paciente puede variar entre 2 o 3 meses. Y ya una vez eliminada la inflamación o la infección, o cualquiera que haya sido la causa lesiva, lo consideran en eutiroidismo. Tratamiento de hipertiroidismo con yodo radiactivo, ¿verdad? Pacientes que tienen tiroiditis, enfermedad de Graves y fueron sometidos a yodo pueden levotiroxina porque la glándula se... Cuando hay radiación, tumores escamosos, tumores de boca, algo que el paciente en esta área y recibe estas células son muy sensibles, y el hipotiroidismo secundario, que es el que tiene mi paciente, y en la producción de la TSH. Si no hay TSH allá arriba, entonces no se produce, no hay la estimulación adecuada para la producción de T3 y 4 a nivel tiroideo. ¿Cuáles son los síntomas? Por aparato. De las causas, síntomas con sueño, pérdida de memoria, cambios en la personalidad, los pacientes pueden tener demencia y demás. Neuromusculares, debilidad, pueden tener estreñimiento, intolerancia al frío, disminución, tolerancia al ejercicio físico, y la piel puede estar áspera y fría, ¿verdad? Podemos ver una cara algo hinchada, ¿verdad? Macroglosia pueden tener los pacientes también, el cabello quebradizo se puede caer. Todas estas cosas son signos y síntomas de pacientes con hipotiroidismo. El coma mixedematoso es una complicación mortal que los pacientes con un hipotiroidismo de larga data y por mala suerte les cayó una infección, por mala suerte por lo menos una fractura de cadera, un infarto o algo, estos pacientes no tienen
nada de hormona tiroidea circulante. Todos estos pacientes pueden empeorar su clínica y la mortalidad es alta. Entonces se ven así como esta paciente que está acá, myxedematosa, ¿verdad? Entonces el tratamiento en estos pacientes es ofrecerle de una manera directa hormona tiroidea. En otros países existe liotironina, que es T3. Acuérdense que la levotiroxina que hay por aquí es T4 en su forma levógira, o sea, levotiroxina. Entonces, pero ella necesita absorberse y luego que se produzca la desyodación para luego hacer su efecto. Entonces, estos pacientes que están en fase crítica, lo adecuado sería es ofrecerles liotironina o T3, y ahí hay tanto oral como intravenosa. No tiroidea, que es enfermedad no tiroidea. Es cuando hay un tiroideo entre la TSH y la T4, pero que no es secundario a un problema en la misma tiroides con las tiroideas en un paciente que no tiene enfermedad de la tiroides, pero que sí tiene una enfermedad sistémica. Tiene una infección séptico, estuvo un accidente, ¿verdad? Un cambio en el eje hipotálamo hipofisitivo y se ve el cambio en esto. Siempre hay que excluir el hipotiroidismo per se, ¿verdad? Que está en el paciente. Ningún hipotiroideo se escapa a que no le vaya a dar un faracho o un accidente. Entonces siempre es muy importante la historia clínica. Si ya el paciente era hipotiroideo, bueno, ni modo. Pero si lo diagnosticamos durante una fase aguda de esta, hay que tener presente que podemos estar frente a un eutiroideo enfermo. ¿Cuál es el perfil hormonal más frecuente encontrado en estos pacientes si le hacemos unas pruebas de sangre? Una T3 baja con una TSH normal. ¿Por qué? Porque hay una conversión de T. Por tanto, como la T3 es la forma activa de la misma y lo que se forma es T función. Diferente. Hay ausencia de síntomas tiroidea, pero hay un cambio en el. Aquí pueden encontrar valores normales. Está aumentada, mayor. Autoinmunidad o la misma edad y la obesidad. Es una causa de hipotiroidismo subclínico. Cardiovascular, dislipidemia, trastorno subclínico, dependiendo y la edad de los pacientes y sí, los pacientes. Esta es una interpretación del tiroideo con diapositivas, pues, aquí está el perfil de TSH, T4 y T3 de hipotiroidismo, hipertiroidismo, tenemos otario o un heteroideo. Importante de los efectos en la tiroides dependiendo de la ingesta excesiva de compuestos yodados, ¿verdad? Tenemos el efecto Chekhov y el efecto Joe-Basel. El efecto Wall-Chekhov es el que le puede dar a los pacientes con una tiroides normal. Una tiroides normal. No tiene bocio, no tiene nódulos, nunca tuvo una tiroiditis, no toma pastillas que afectan el eje tiroideo, nada de eso. Sin embargo, se expuso a una sobrecarga yodada, pero este exceso de yodo en la tiroides se traduce, no hombre, hay demasiado, vamos a parar
la organificación del yodo, vamos a parar el sin transportador sodio-yodo y los pacientes con un hipotransitorio, como que la tiroides cogió miedo, hasta un mes, ¿verdad? Esto es el Wolff-Jacob. Hipotiroidismo transitorio en pacientes que tienen una sobrecarga de yodo y que su tiroides está normal. Y el efecto Joe Basedow es el efecto contrario. En pacientes que han tenido bocio, tiroiditis, tienen déficit de yodo y estas cosas, y se someten a un exceso de yodo, dirán, ¿quién va a estar tomando yodo? Pues no. Los contrastes yodados que se utilizan para las tomografías contrastadas contienen yodo. Algunos expectorantes también contienen yodo. Hay unas duchas vaginales que antes salían que también tienen yodo. Algunos ungüentos y estas cosas pueden tener yodo. La miodarona en su estructura tiene yodo. O sea que no es cosas que utopías y nada, sí puede pasar. Entonces, estos pacientes que están jodidos de la tiroides y son sometidos a un exceso de yodo por cualquiera de estas cosas, pueden presentarse con un hipertiroidismo, ¿verdad? Y pueden tener hasta una porque la glándula está como sedienta, porque está enferma, ¿verdad?, de yodo, y entonces se encadena esta sintomatología. Es una manera práctica, así como a grosso modo, para que lo entiendan de alguna u otra forma. Y ya, 1 hora exacta. ¿Alguna pregunta? Tengo que ir a ver una... ¿Todo bien? ¿Todo claro? Doctor, ¿nos podría pasar las diapositivas? Es que no sé si pasárselas porque es que está en el Gaiton y entonces a mí no me las pasaban y pues, entonces, no estudian más y entonces, no sé. Déjame meditarlo para ver si se las paso. Lo que sí le voy a pasar son los artículos, eso sí se los voy a pasar. Pero voy a preguntar al doctor para ver si él no tiene problemas que yo se las pase. De acuerdo, gracias. Dale, pues. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Nada de andar cerrando calles.